Está hoy con nosotros el coordinador federal de Izquierda Unida. Señor Lara, buenas noches. Bienvenido a La Sexta Noche. Muchas gracias por haber venido. Bueno, tenemos muchísima actualidad que queremos repasar con usted. También usted ha sido protagonista de algún episodio que nos interesaría repasar en el Congreso de los Diputados y esta misma semana, por ejemplo, con el ministro Montoro. Pero, si le parece, vamos en primer lugar a ver un vídeo de la actualidad de estos últimos días para después ir desgranándola con usted, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Lleva 5 años al frente de Izquierda Unida. Vamos a ser la voz de la calle en el Parlamento. 5 años en los que ha sido testigo de una crisis sin precedentes y azote de las políticas del gobierno, contra las que sigue presentando batalla. Aunque el gobierno lleva un tiempo anunciando la luz al final del túnel, la recesión está acabándose. El año 2014 tiene que ser el año de la recuperación. A Cayo Lara este discurso no termina de convencerle. Hablar de crecimiento sin crear empleo en una sociedad con casi 6 millones de parados es cuando menos un insulto a la inteligencia de mucha gente. Con la LOMCE recién estrenada, la defensa de la educación pública es una de sus banderas. La han hecho contra todos y esta ley no va a ayudar para nada a desarrollar la educación en nuestro país. Como la sanidad pública y gratuita. A quienes queremos y creemos en la sanidad pública, que ustedes ponen en peligro allí donde gobiernan por sus ansias privatizadoras. Un apoyo sin tapujos a unas mareas verde y blanca que llevan meses tomando las calles. Calles y unas protestas que el gobierno pretende regular en pro de la seguridad ciudadana. Es garantizar la libertad y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y no es otra pretensión distinta a la que tiene esa ley de seguridad. Lo mismo ocurre con las huelgas, para las que el Ejecutivo prepara una ley de servicios mínimos. Que dos derechos se hagan compatibles, el derecho a la huelga que reconoce nuestra Constitución y el derecho a la libertad que tienen los ciudadanos de que se les respete. Unas libertades que no están dispuestos a ceder. Esta ley Fernández Díaz-Rajoy puede ser conocida, si se consolidará, como la ley de la apartada en la boca a la democracia. Aunque las pensiones subirán en 2014 un 0,25%, las pensiones subirán siempre en España. Evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas es otro de sus grandes retos. Están ustedes aprobando un ataque en toda regla al poder adquisitivo de los pensionistas. La revalorización de las pensiones de 0,25 anual es una estafa. En un momento especialmente marcado por los casos de corrupción, Urdangarín, Matas, Pujol, Guerrero, Fabra, Baltar, Bárcenas. Su grupo no se ha cortado en señalar y denunciar a los corruptos. Presentar en esta misma semana una querella criminal contra Bárcenas y Álvaro Lapuerta y contra los responsables del Partido Popular. Aunque poco le importa mantener al PSOE al frente de una junta andaluza estigmatizada por el caso de los ERE. Desde la formación se cansaron de criticar el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero la posibilidad de lograr una silla en el principal órgano judicial les hizo cambiar de idea a última hora. Unas derivas que le han costado perder algo de fuerza en la última encuesta de intención de voto. Muchos temas candentes a los que Cayo Lara responderá esta noche. Bueno, son por lo tanto muchos los temas que vamos a tratar con usted, pero nos gustaría empezar por uno que protagonizó usted con el ministro Montoro. Ha sido esta misma semana, llegó usted a llamarle incluso ministro de los defraudadores. Si le parece, vamos a recordar el instante exacto de su enfrentamiento con Montoro. Señor ministro, lo que desprestigia a la agencia es tener un ministro al servicio de defraudadores y no al servicio de contribuyentes honestos. Persiga a los defraudadores y no a los inspectores y técnicos que cumplen su obligación. Lamento sus palabras duras, además de injustas, profundamente injustas. Bueno, estaba... Palabras injustas, parece que con un cierto tono irónico. Era la contestación del señor Montoro. ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, la verdad es que estábamos hablando, para que lo conozca la gente, estábamos hablando de que se ha cesado a una inspectora de Hacienda porque ha desestimado un recurso de una empresa multinacional mexicana, CEMEX, de 450 millones de euros. Y esta inspectora ha sido destituida. Por tanto, yo afirmé y afirmo que este ministro, más que ser un ministro de los contribuyentes, es un ministro
de los defraudadores en nuestro país. Y de eso no retiro ni una coma, por mucho que diga el ministro que son duras las expresiones. Bueno, luego le atacó. Dijo, tendrían ustedes que poner orden en casa con Izquierda Unida Madrid, que está en proceso de embargo. Paguen ustedes las cuentas. Vamos a ver. Vivió ese ataque? Yo quiero clarificar este tema porque es importante. Lo que parece increíble es que un ministro se vaya tan bajo a intentar tapar una cosa tan gorda como que se perdone a una empresa 450 millones de euros, ¿no? Nuestra organización en Madrid, de la Federación de Madrid, tiene una deuda con Hacienda que quiero clarificar que la mitad es el principal y la otra mitad son los intereses y la sanción por no haber pagado a tiempo, como le ponen a tu hijo de vecino en este país cuando se despista, cuando no pagas o no cumples con tus obligaciones con Hacienda. Por tanto, la mitad principal, 600.000 euros, y otros 600.000 de intereses, de demora y de sanción. Y bueno, y está cumpliendo y está pagando los plazos que ha negociado con Hacienda. Lo que parece increíble es que el ministro utilice este arma tan barriobajera, por decirlo de alguna manera, y con mucho respeto a los barrios bajos, por supuesto, barriobajera en ese sentido, para defender lo indefendible. Y es que lo que yo le pedía es que me explicara y nos explicara por qué cesan a una inspectora que sencillamente lo que ha hecho es que no ha estimado un recurso de una empresa que no quiere pagar 450 millones de sanción en nuestro país, porque se supone que algún fraude fiscal tendrá que tener gordo cuando la sanción se plantea en 450 millones de euros. Bueno, usted ha sido crítico con el gobierno y también lo ha sido con el principal partido de la oposición. Le dijo usted al señor Rubalcaba que no vale ser socialista en la oposición, pero después hacer políticas de derechas cuando se está en el gobierno. Sí, pero me parece que esto no lo pienso yo, esto lo piensa el común de los mortales de nuestro país, ¿no? Es que lo que no vale es que cuando estamos en el gobierno y tenemos que adoptar las medidas, hagamos políticas radicalmente distintas a las propuestas que hacemos cuando ya estamos en la oposición. Es decir, es que en España, con el gobierno del Partido Socialista, se hicieron 200.000 desahucios. Ahora está bien que se defienda y se diga que no se va a hacer ninguno, bienvenido sea, pero lo cierto es que eso pasó. Se hizo una reforma laboral, se hizo un pensionazo, que algunos, por cierto, nos vamos a jubilar más tarde con esas medidas. Se decidió que teníamos que blindar con la reforma de la Constitución, el artículo 135, que había que blindar el pago de los intereses y la deuda a los mercados y a los especuladores financieros antes que el bienestar social de nuestro pueblo. Bien, todo eso se hizo en un periodo de tiempo determinado de gobierno. Y ahora se rechazaron todas las iniciativas que llevábamos de lucha contra el fraude, de reforma fiscal. Es decir, se aplicó una política neoliberal, conservadora en política económica y claro, ahora se hace un discurso radicalmente distinto. Por eso no hay credibilidad, porque la credibilidad la da la coherencia de lo que se propone y se dice en la oposición. Cuando llegas al gobierno no puedes hacer justamente lo contrario, que por cierto es lo que está haciendo Rajoy en este momento. Bueno, va a ser una entrevista larga sobre muchísima actualidad, muy interesante, seguro. Me echarán una mano enseguida nuestros tertulianos. Nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos con Cayo Lara. Hasta ahora mismo. Estamos en directo en la sexta noche, 11 minutos para que sean las 11 en punto de la noche. Estamos conversando sobre la actualidad con Cayo Lara, con el coordinador federal de Izquierda Unida. Hablábamos antes de nuestra publicidad de Rubalcaba. ¿Usted cree que ha pasado ya definitivamente el tiempo político como secretario general socialista de Rubalcaba? ¿Es el futuro o ya es el pasado, Rubalcaba, de los socialistas? A mí no me gusta opinar mucho sobre otros partidos políticos en ese sentido, en sus interioridades, ¿no? Pero independientemente de lo que hoy, el discurso que puede estar haciendo hoy Rubalcaba en nombre del PSOE, su problema es que tiene una mochila que le pesa muchísimo porque ha formado parte de los gobiernos anteriores y especialmente de los gobiernos que hicieron claudicar a este país ante la troika y ante las imposiciones de los mercados. Me parece que tiene una responsabilidad que no se puede quitar de encima y la mejor prueba no lo digo yo, lo dice el estado de opinión de los ciudadanos, que cada vez que se hacen encuestas el nivel de valoración que le dan es incluso en muchos casos hasta más bajo que el del propio presidente del gobierno. Por tanto, repito, no quiero entrar en opiniones internas del PSOE, resuelvan como quieran resolver, pero tiene una mochila muy pesada, como mucha gente de la dirección actual del Partido Socialista. Bueno, antes veíamos un enfrentamiento con Montoro. Le voy a preguntar precisamente por su ministerio. ¿Usted cree que estamos ya saliendo de la crisis? ¿Y cuándo va a llegar esa salida de la crisis a las economías más humildes?
Vamos a ver, nosotros tenemos identificada que la salida de la crisis nos la vamos a creer cuando veamos que de verdad se empieza a crear empleo. Y que se empieza a crear empleo estable, porque hoy lo que se sigue destruyendo es empleo fijo, empleo más o menos estable, con salarios más o menos dignos, y se está sustituyendo el poco empleo que se crea empleo precario, empleo a tiempo parcial y además en condiciones leoninas para los chavales y chavalas y la gente que están contratando. Esta misma semana ha dicho en el hemiciclo el señor Rajoy que no se ha destruido empleo gracias a sus medidas de austeridad en el último año. Hombre, llevamos desde que está en el gobierno casi la destrucción de 1 millón de puestos de trabajo. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa. La reforma laboral ha sido una reforma laboral para que las empresas despidieran baratos a los trabajadores que se querían quitar del medio, para que muchas empresas aprovecharan la reforma laboral para deslocalizar empresas de nuestro país e irse a países con la mano de obra más barata. Y se han logrado una cantidad inmensa de miles de millones de euros, determinados sectores empresariales que, repito, han aprovechado esta reforma laboral para incluso sustituir plantillas, quitar a gente y sobre todo a gente mayor, gente de 50, 55, 60 años que la han dejado en la calle, que la han dejado con una mano atrás y otra adelante con lo poco que se le ha pagado por la indemnización de despido de acuerdo con esta ley, y sustituyen esos mismos trabajos, los sustituyen por chavales y chavalas con salarios muy precarios, salarios muy bajos, y han hecho el negocio del siglo. Por tanto, no puede el señor Rajoy hablar de que no se ha destruido empleo, porque él ha continuado sus políticas, han continuado destruyendo empleo. Y digo más, en los presupuestos generales para el 2014 el PP sigue destruyendo empleo público, porque solo va a cubrir 1 de cada 10 plazas que se jubilan. Vamos a hablar del poder adquisitivo de las pensiones. Hoy nos hemos enterado esta semana de que las pensiones van a subir, las medias, 1,6 euros al mes. Las más altas tendrán la fortuna de subir hasta 6 eurazos al mes. Bueno, es una obviedad, ¿no? Vamos a ver, cuando el Gobierno lo que plantea es que va a subir las pensiones para el año que viene el 0,25%, pues hombre, salvo que la inflación del año que viene esté por debajo del 0,25%, hay una pérdida previsible de poder adquisitivo de las pensiones para el año 2014. Pero yo en esto quiero centrar el asunto en 2 cuestiones que son las importantes. La primera es que la Troika, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo le impusieron a este gobierno, dicen que no estamos intervenidos, están mintiendo cada día, le han impuesto que antes del 31 de diciembre tenía que dar un palo a las pensiones. Y lo que se va a hacer es un recorte a los pensionistas actuales y pensionistas futuros de 33.000 millones de euros hasta el año 2022. Esos son los datos concretos. ¿Y esto a quién le interesa? Esto le interesa fundamentalmente a la banca y a las empresas aseguradoras de fondos privados de pensiones, porque tienen muchas ganas de que la gente pensemos que vamos a tener una pensión de miseria, que el Estado no nos va a poder dar una pensión, una cobertura digna para podernos jubilar y morir con una cierta dignidad, y por tanto lo que tenemos que hacer es intentar ahorrar quien pueda, se contrate un fondo privado de pensiones para que los bancos nos salven la pensión del futuro. En el fondo es buscar un nicho de negocio la banca que es al servicio de quienes se ha hecho esta contrarreforma de pensiones. Hoy publica El Mundo que el Gobierno va a gastarse 2,5 millones de euros, creo que son, para publicitar su reforma laboral. Lo que tiene que hacer es gastar el dinero en crear empleo. Desde luego, para publicitar que va a crear empleo, me parece que es una barbaridad que se gaste ni 1 euro. Lo que tiene que hacer es hacer políticas activas de empleo que no ha hecho. Y ya es tarde. Ya tenía que haber presentado el plan a la Unión Europea de los 1.800 millones de euros que nos van a corresponder en España en los 2 siguientes años de políticas de empleo joven. Por lo menos eso ya tenía que tener el plan presentado al Congreso para poderlo llevar a Bruselas. No le estamos conociendo a este Gobierno políticas para crear empleo. Lo que le estamos viendo son políticas de destruir empleo y desde luego la propaganda y la publicidad no van a tapar que tenemos 26% de paro en nuestro país y que tenemos la cifra de parados que solo quien está parado y lo está sufriendo sabe realmente lo que son las consecuencias del paro. Bueno, señor Lara, tenemos muchísima actualidad todavía por delante. Si le parece, la vamos a seguir hablando con nuestros tertulianos que ya le están esperando. Acompáñame, por favor. Están ya nuestros compañeros esperando para hacer sus preguntas. Este es su sitio y yo paso ya a presentar que me va a echar una mano en esta entrevista. Edurne Uriarte, buenas noches. Bienvenido, un placer. Jesús Maraña, buenas noches. Bienvenido. Cristina Pardo, compañera, muchas gracias. Y Eduardo Inda, que también nos acompaña en esta sección del programa. Vamos a empezar con Eduardo Inda. Adelante, Eduardo. 2 preguntas diferentes. Usted aplaudió la abolición de la doctrina Parot, aplaude también ahora que haya 50 sanguinarios etarras en las calles y una decena de violadores
y asesinos en iguales condiciones? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué le parece a usted, qué le parece el trato que está recibiendo la infanta por parte de la Fiscalía General del Estado y la Abogacía General del Estado en el caso Urdangarín? Lo primero es una pregunta que lleva además una afirmación. Yo no aplaudí la doctrina, la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Digo, no la aplaudí. No creo que esté en ninguna parte aplaudiendo. Habló metafóricamente, bien, pues que la apoyó, la abolición. Lo acepto como metáfora. Pero lo que nosotros, lo que hemos planteado es que la decisión del Tribunal de Derechos Humanos se tiene que cumplir porque además, en este caso, la justicia se tiene que cumplir sin ningún género de dudas. Y no hay carácter retroactivo, no hay ninguna posibilidad. Lo que pasa es que eso de alguna manera también es un varapalo para nuestra historia jurídica, porque eso se ha hecho con leyes de 1973 y hasta el 2006 no se llega a la doctrina Parot. ¿Qué ha pasado durante 30 y tantos años en este país con los distintos gobiernos que ha habido en España para que no hayan corregido ese problema, para que no se hubiera tenido que producir probablemente una situación que a mucha gente le repele? Bien, pues esa responsabilidad está ahí y lo tenían que haber hecho desde el punto de vista jurídico los distintos gobiernos que hemos tenido en nuestro país. Pero no hay carácter retroactivo de ninguna ley en lo que tiene que ver con los temas penales. Y eso es jurisprudencia universal y eso nadie lo puede violentar, ni lo debe violentar porque entonces nos estamos cargando el Estado de Derecho. O sea, ¿opina usted, por lo tanto, que los responsables, más que esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, de que caiga la doctrina Parot, son los gobiernos últimos que hemos tenido en España? Es que se tuvo que corregir en todo caso la legislación en su momento porque, repito, el origen de las sentencias que se han ido produciendo estaban en una ley de 1973 y ha habido gobiernos de la UCD, del Partido Socialista, del Partido Popular y, hombre, por despiste, por lo que queráis, lo cierto es que no se han corregido y hay elementos que seguramente que chocan contra una parte importante de la opinión pública y contra el pensamiento de mucha gente. Bien. Y en la segunda parte, lo que tiene que ver con lo otro, hombre, yo creo que es una obviedad a estas alturas. La justicia no es igual para todos. Y está habiendo un trato diferenciado con respecto a lo que es Urdangarín y lo que es la infanta, desde la propia posición que mantiene el propio gobierno a través de la propia Abogacía del Estado y la propia Fiscalía, con el trato que hubieran tenido si hubiera sido una persona distinta, que no hubiera sido la infanta ni el señor Urdangarín. Yo lo que quiero afirmar aquí es que si la Casa Real no hubiera estado detrás de estas personas, evidentemente hoy la justicia estaba actuando de una manera distinta. Por tanto, la conclusión a la que llegamos con este asunto es que la justicia no es verdad que sea igual para todos, que la justicia no es ciega y que yo sueño porque tengamos un día un país donde la justicia de verdad sea ciega y trate a todos los ciudadanos igual, independientemente que vengan de la nobleza, de la Casa Real, del poder financiero, del capital o de cualquier trabajador de nuestro país. Cristina. Sí, yo tengo varias preguntas sobre el escándalo que rodea a UGT. Ustedes están en la Junta de Andalucía y me gustaría saber, en primer lugar, qué información tiene usted, si ha podido hablar con sus compañeros de esa investigación interna que se está llevando a cabo en la Junta sobre las irregularidades de UGT. ¿Qué sabe usted? ¿Sabe algo que no sepamos los demás? Me imagino que no. Tengo la información del común de los mortales, por lo general, en este asunto, ¿no? Vamos a ver, aquí hay un elemento determinado y es que hay una dimisión por parte del secretario general de UGT ante unos hechos irregulares que se han conocido en estos últimos días, ¿no? Yo lo que digo es que esa decisión es importante, la de dimitir, porque en este país cuesta dimitir. Aunque haya tardado más de medio año. Aunque haya tardado, algunos todavía no han dimitido. Ahí está la trama Bárcenas Partido Popular, que están intentando atrapar una trama de corrupción durante mucho tiempo, que han tenido durante muchos años, y aquí no ha dimitido nadie, ni tienen pensado de dimitir. Lo digo como elemento comparado. Y ahora la segunda cuestión, ¿no? Si quiere lo comparamos, pero vamos, no era mi intención. No, pero digo, es importante que lo tengamos en la escala de valores para no tener dos varas de medir. Pero perdone, señor Lara, usted es un poco más laxo cuando habla de UGT, no es tan duro cuando habla de UGT que cuando habla de Bárcenas. No, es una interpretación. ¿No? Vamos a ver, yo digo dos cosas. En este país quien la haga la tiene que pagar, sea de una organización empresarial, sea, por cierto, no hay una campaña contra los empresarios y al jefe de los empresarios está en la cárcel. Y no hay una campaña permanente contra todos los empresarios de este país, porque todos los empresarios no son corruptos ni son deshonestos. Lara, vamos a UGT. No, pero voy a lo del sindicato, sí. ¿De acuerdo? En UGT, como en cualquier otra organización, quien la haga la tiene que pagar. Aquí ha habido ya una dimisión. Las responsabilidades sindicales y políticas que tengan las tienen que asumir, ya ha habido una asunción. Y las penales, si las tuvieran, la tienen que pagar hasta las últimas consecuencias. Esa es la posición política que tenemos con respecto a lo que se está produciendo allí. Ahora, a continuación,
también decimos no se utilice esto para seguir cargando contra los derechos laborales de los trabajadores y los sindicatos, porque los sindicatos siguen siendo el instrumento de defensa de los derechos colectivos de los trabajadores y algunos están aprovechando esto para cargar e intentar destruir los sindicatos. O sea, ¿a usted le parece que las personas que denuncien lo que está pasando en UGT están cargando contra los derechos laborales? No, las personas que denuncian no. Pero hay sectores determinados de nuestra sociedad y de la caverna de nuestra sociedad, que caverna tenemos en esta sociedad, que llevan cargando mucho tiempo contra los sindicatos. Es usted más duro contra la caverna que contra UGT, insisto, pero no, sí, una pregunta, discúlpame, pero es una interpretación Bueno, pues una libre. interpretación. Un par de preguntas muy rápidas. ¿Usted cree que la Junta debería personarse en el proceso o basta con que pida el dinero? Vamos a ver, hay 17 expedientes, en lo que hemos conocido, que tiene la Junta abiertos por irregularidades posibles con la Unión General de Trabajadores de Andalucía. La Junta está investigando esos expedientes. Cuando eso se concrete, la Junta será la que tendrá que decidir si hay hechos delictivos en esa actuación, pues lógicamente que vayan a los tribunales. Pero aquí también lo más importante es que si ha habido mal uso de dinero público, el dinero público que se ha utilizado mal se devuelva, que eso es lo que hay que hacer, que eso es lo fundamental y lo importante. Y estoy abusando, pero la última. ¿Usted cree que Cándido Méndez debería asumir alguna responsabilidad o no? Es una decisión interna que tiene el sindicato y que yo no pienso opinar desde fuera de si tiene que asumir o no responsabilidades desde el punto de vista si las tuviera o no. Pero un momento, señor Lara, perdóneme, me entra la risa, pero no. Se lo digo porque es que, por ejemplo, usted ha pedido responsabilidades a Rajoy porque no echa a los imputados del PP de Valencia, o pide responsabilidades a Rajoy por el asunto de Camps, pero usted no pide responsabilidades a Cándido Méndez por el asunto de Andalucía. ¿Por qué? No. Yo a Rajoy ¿Qué hay de diferente? Yo a Rajoy no le estoy pidiendo responsabilidades por eso. Le pide que actúe, le pide que decida, que eche a la gente. No, perdona. Yo a Rajoy le estoy pidiendo responsabilidades porque está gobernando en estafa electoral, porque se presentó con un programa electoral y está cumpliendo un programa radicalmente distinto, haciendo mucho daño a los españoles. Y la segunda cuestión es porque está tapando una trama de corrupción en su propio partido, del cual es el máximo responsable. Y hasta ahora lo único que han hecho es poner zancadillas a la justicia, destruir ordenadores o discos de ordenadores, grabadoras de la Cámara y además cargarse a jefes del servicio de policía de la UDEF que están investigando la trama Gürtel y la trama de Bárcenas PP. Por eso es por lo que yo le pido a Rajoy responsabilidades. Señor Lara, solo una cosa más. Yo sé que usted le pide responsabilidades a Rajoy por no cumplir el programa, pero de verdad creo que en junio hubo un congreso regional del PP de Valencia y usted dijo que esperaba que Rajoy fuera a Peñíscola, me parece que era, y que obligara a Fabra a echar a todos los imputados. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué Rajoy tiene que obligar a Fabra a echar a los imputados y Cándido Méndez no tiene que hacer lo mismo en Andalucía? ¿Por qué usted con Cándido Méndez dice, no, bueno, él decidirá qué responsabilidades tiene que asumir, y en cambio usted espera de Rajoy, por ejemplo, es un ejemplo, que obliga a Fabra a echar a los imputados de Valencia? Vamos a ver, son dos temas radicalmente diferentes. Lo sé, pero... No, si lo sabes, yo te lo recuerdo. En el caso del País Valenciano, de la Comunidad Valenciana, es que hay 8 o 9 señores diputados que están imputados en las Cortes Valencianas y no se ha tomado ninguna medida como ellos y están siendo representantes públicos. Puedo decir comparativamente que en el gobierno de Andalucía, donde se sienta Izquierda Unida, no hay ningún imputado ni imputada en el gobierno andaluz. Lo digo por situar cada cosa en su justa medida. Y luego en lo que tiene que ver con Rajoy es que él metió la mano en el fuego, por ejemplo, por el señor Fabra, el de Castellón, el ciudadano ejemplar. Pues Fabra ya está condenado a 4 años. Y ahora decimos qué pasa con el ciudadano ejemplar y si alguien asume responsabilidades. Porque, por cierto, a Fabra se le sigue manteniendo en puestos de responsabilidad política y de responsabilidad pública, a pesar de estar condenado en este momento por la justicia. Bueno, vamos a continuar con Jesús Maraña. Bueno, por enlazar un poco con lo de Cristina, ustedes han mantenido un discurso duro y constante contra la corrupción, pero se les tacha de ser bastante blandos con algunos casos internos. Y le pongo como ejemplo, José Antonio Moral Santín está imputado por el caso Bankia porque era consejero de Izquierda Unida en Caja Madrid. Y la segunda pregunta está también relacionada con esto. En estos últimos días, en Infolibre estamos publicando correos de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, que demuestran una relación entre Miguel Blesa, el expresidente Aznar, y una empresa de material bélico para la que el señor Aznar habría estado haciendo gestiones para favorecer negocios de esa empresa. Usted ha calificado de vergonzante ese comportamiento. ¿Qué medidas hay que tomar para evitar esta puerta giratoria permanente entre la política y los negocios? Dos cuestiones. La primera es, Moral Santín ni ha sido ni es santo de mi devoción,
pero además no es de Izquierda Unida, ¿de acuerdo? No está en Izquierda Unida. Pero estaba en el Consejo de Caja Madrid. No milita en Madrid. Izquierda Unida. Y las responsabilidades, si tiene en su participación en el Consejo de Caja de Madrid, las tiene que pagar como cualquier otro, sin que tiemble ni un milímetro el pulso de lo que es este coordinador en esa posición concreta con respecto a esa persona y a los demás miembros del Consejo que hubo en Caja de Madrid. Eso lo digo hoy, lo dije ayer y lo seguiré manteniendo mañana, porque la justicia de verdad, desde nuestro punto de vista, sí tiene que ser igual para todos cuando se demuestre que hay responsabilidades determinadas. Y la segunda cuestión es el tema de Blesa, el tema de Aznar, la puerta giratoria. Es que en este país hay una puerta giratoria que es una vergüenza para este país. Es que aquí los gobernantes entran al Estado a socavar lo público, a socavar al Estado para después prestar sus conocimientos y sus servicios a lo que es el sector privado que, por cierto, paga bastante bien esos dividendos. Cuando hablamos de puerta giratoria estamos diciendo que Felipe González, que fue presidente del Gobierno y que le pagamos un salario en torno cercano a los 80.000 euros cada año para que viva con la dignidad de un expresidente sin tener que buscarse la vida en otro sitio, está contratado en Gas Natural. Y a Gas Natural se va a defender los intereses de Gas Natural y no a defender los intereses generales de los ciudadanos. Es que Aznar está contratado en Endesa, además de pagarle también el salario como expresidente del Gobierno. Y va a prestar los servicios a Endesa. Y prestarle los servicios al sector energético significa que nos cargan, porque esos defienden a esas empresas que le pagan, para que nos carguen después en el recibo de la luz eso que se llama el déficit de tarifa de 26.000 millones de euros que resulta que estamos arrastrando durante muchos años en nuestro país. Es decir, a servir otros intereses y a poner sus conocimientos, como haber sido presidentes del Gobierno, al servicio de intereses empresas determinadas. Y de ahí viene lo que ha publicado su medio con respecto a lo de Blesa y con respecto al señor Aznar. Pero además voy a dar un paso más allá en la puerta giratoria. El daño que hace la puerta giratoria a un Estado. El que fue asesor económico fundamental de Rodríguez Zapatero, que no intervinieron en la política de la vivienda en nuestro país y dejaron hacer al sector privado, y fruto de aquello es la que estamos pasando en este momento, lo eligieron después presidente de la SEOPAN de los constructores. Es que el que fue director del Banco de España, que tenía la obligación de velar y vigilar el funcionamiento de las cajas de ahorro, la banca privada, lo ha elegido presidente de la Asociación de la Banca Española, hasta el punto que el propio Guindos, ministro, ha dicho no y ha vetado la operación. Pero la banca le estaba pagando los servicios prestados que había prestado desde el Banco de España para ayudar a destruir lo que es el ahorro de las cajas. Pero entonces, ¿qué medidas propone para limitar esas posibilidades? Es decir, que aparte de los 2 años de incompatibilidad cuando se sale del Gobierno, ¿qué más hay que hacer para que no... porque no está desgastando absolutamente la credibilidad de la política? No puede esta sociedad asumir como un hecho normalizado que la gente está entrando en los estados, que lo elegimos cargos en lo público, para que defiendan los intereses de lo público y después lo que están haciendo es socavar lo público, socavar el Estado para favorecer después los intereses de las empresas que ayer privatizaron ellos cuando estaban siendo miembros de los consejos de ministros y de los consejos, en definitiva, señor Lara, del Gobierno. Nosotros no lo asumimos como ciudadanos, pero son ustedes los políticos los que en el hemiciclo tienen que poner fin a esa puerta giratoria que es bastante indignante. Para eso, lógicamente, tiene que haber un cambio muy profundo en este país, porque esto es el bipartidismo. Cuando hemos propuesto, por ejemplo, la incompatibilidad de Aznar y González en recibir el sueldo vitalicio y participar en empresas privadas y tener dividendos en esas empresas privadas, el Congreso nos ha votado mayoritariamente que no, los 2 partidos que sustentan el bipartidismo en España. Por tanto, hay que cambiar la correlación de fuerzas para que empecemos de verdad a sanear esta situación y que haya incompatibilidades severas y claras en gente que no pueda entrar al Estado a socavarlo y después poner sus conocimientos al servicio de sectores que atentan contra los intereses. Entonces se establecerán en Andalucía, donde ustedes ya gobiernan con el PSOE, establecerán nuevas medidas que hagan imposibles esas posibilidades. En las posibilidades que puedan nuestros compañeros, me imagino que lo caminarán en esa dirección. Pero cuidado, la puerta giratoria del Estado de Madrid, del Parlamento, del Gobierno de España, es una puerta giratoria que tiene unos... Más ancha. Es muy grande, es una puerta giratoria grande y desde luego podíamos hacer un debate profundo y a lo mejor seguramente que sería muy interesante sobre los efectos que ha tenido sobre la sociedad española y tiene lo que son la puerta giratoria que se está produciendo en nuestro país. Pues lo haremos, desde luego tomamos el guante. Vamos a ir con Edurne Uriarte a continuación. Señor Lara, ustedes han anunciado movilizaciones contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, a la que se han opuesto duramente. Ha coincidido que el Gobierno ha presentado esa nueva ley
casualmente la semana en que Alfredo Pérez Rubalcaba, el líder socialista, ha sufrido un acto de acoso en la Universidad de Granada, acoso que ha incluido un boicot a su conferencia. Y le quiero preguntar por esta cuestión de dos maneras, con dos vertientes. Una, ¿le parece tolerable lo que le ha ocurrido al señor Rubalcaba? ¿No le parece que hay que impedir que ocurra eso a cualquier político, hasta ahora a los del PP sobre todo, ahora también al líder socialista? Y además, ¿a usted le parece o le parecería tolerable, en nombre de la libertad de expresión, que ustedes defienden diciendo que la Ley de Seguridad Ciudadana la atacaría, ¿le parece tolerable, en nombre de la libertad de expresión, por ejemplo, que dirigentes de su partido pudieran sufrir actos de acoso por parte, pongamos, que de grupos de extrema derecha? ¿No cree que es necesaria una ley o un reforzamiento de la ley que impida esos actos antidemocráticos? Yo he sufrido un acoso, ¿no? Yo estuve manifestándome con unos chavales y vecinos para intentar parar un desahucio, que no echaran una familia injustamente de su casa, y luego, porque los periodistas fueron y me preguntaron, pues alguno me echó agua incluso y me increparon de mala manera. Y por eso no me ha pasado nada, ¿no? No quiero decir que se animen en ese sentido, pero no pasa nada. Pero la ley que se llama de seguridad, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, yo le llamo la Ley de Represión Ciudadana. Porque aquí el tema va mucho más allá. Aquí a lo que va es que se siga adoptando medidas duras contra la sociedad española. Se siga adoptando medidas para privatizar sanidad, para privatizar educación, medidas de recortes, por ejemplo, en la ley de dependencia, un presupuesto de este año que vuelve a recortar partidas a los sectores más sensibles de la sociedad. Y cuando la sociedad protesta, lo que se quiere es que la sociedad ni proteste. Y se quieren endurecer las leyes. Esto está pasando en Europa. En los países que más se están endureciendo las políticas neoliberales y más daño están haciendo a las sociedades quitándoles derechos, más se están endureciendo los códigos penales. Pero con eso no van a parar lo que es la acción de la gente, porque la acción de la gente se para resolviendo los problemas de raíz, se para generando empleo, se para no privatizando servicios públicos, se para defendiendo la educación pública, la sanidad pública, no quitándole recursos a la ley de dependencia, no echando a la gente de sus viviendas. Con esas medidas se para la acción de la gente. Pero no con medidas tan duras. Y en cuanto a lo de Rubalcaba... Pero eso le iba a decir, ¿le parece tolerable? ¿No cree que hay que impedir que ocurra eso? Disculpa, en cuanto a lo de Rubalcaba, es que la gente fue y le protestó porque trae mochila. Y lo he dicho antes en la entrevista. Es que cuando el PSOE estaba en el gobierno se echaron a 200.000, hubo 200.000 desahucios de la gente de las casas. Es que la ministra Chacón endureció, agilizó, por decirlo concretamente, la actividad en los juzgados y los dotó de más medios para que echaran a la gente a mayor velocidad. Y eso forma parte de la mochila negativa del Rubalcaba y del Partido Socialista en este caso. Y el PP ha continuado haciendo exactamente lo mismo. Y que haya manifestaciones de protesta cuando se va a hablar a un sitio y haya grupos de chavales o no chavales o gente que baile, inquiere y le protesta y tal, lo hacen con derecho. Y lo hacen con derecho porque somos representantes públicos. Somos representantes públicos. Pero hasta y tenemos impedir que dar, una conferencia, perdona, señor Lara. Y tenemos que dar cuenta a la sociedad de lo que hacemos. Y cuando la sociedad y la gente se enfada porque se hacen cosas injustas, ese es un elemento que tiene que estar ahí. Lo que hay que hacer es corregir las políticas. Por tanto, yo no voy a alimentar ni animar a que la gente se vaya a hacer protestas permanentes y a dificultar que se hagan conferencias, pero repito, ese es el resultado de unas políticas determinadas que mucha gente que está sufriendo mucho en este país inquiere hoy a gobernantes de ayer y gobernantes de hoy para decirles con esas medidas que no sigan por ese camino y que adopten medidas que de verdad reconcilien a la sociedad con la política y con los gobernantes, porque lo que tenían que haber hecho ayer y hoy es que se cumpliera el artículo 47 de la Constitución española del derecho a la vivienda, y como eso no se ha cumplido, y no solo no se ha cumplido, sino que la gente la echan para que viva debajo de un puente, las consecuencias son que la gente protesta y protesta con razón. Y yo voy a estar con la gente de la protesta porque creo que no hay derecho, que a la gente se le están quitando derechos básicos esenciales que tiene en una sociedad que sigue teniendo riqueza y donde lo que está haciendo es que crece el número de ricos y está creciendo desgraciadamente el número de pobres. Eduardo Inda hará la siguiente pregunta, pero la hará después de unos minutos de publicidad. Volvemos enseguida aquí a La Sexta Noche. Estamos en directo en La Sexta Noche
Y estamos con Cayo Lara, repasando la actualidad. Era el turno de la pregunta de Eduardo Inda. Otra vez dos. ¿Puede prometer y promete que en Comisiones Obreras, que es su sindicato hermano, no hay los niveles de corrupción, las prácticas corruptas que existen en UGT? Esa es la primera. Si la matemática parlamentaria lo permite, en noviembre de 2015, ¿pactaría usted con Rubalcaba, al cual ha definido como miembro de un gobierno que practicó políticas antisociales? Vamos a ver, yo me he afiliado recientemente a Comisiones Obreras. Yo soy siempre de un movimiento campesino, de la COAG, y por tanto decidí al final ya de mis últimos años que tenía que estar en Comisiones Obreras, ¿no? Desconozco si hay algún caso todavía que pueda haber dentro del sindicato, que pueda haber de alguna situación irregular. Mientras no se diga otra cosa, lo que conocemos es lo que hay en los medios de comunicación y lo que hay en UGT, en este caso, que conocemos de Andalucía. Yo no tengo más información que pueda dar. ¿Pero pondría la mano en el fuego por sus compañeros de Comisiones Obreras? Yo conozco a muchísima gente por la que ponga la mano en el fuego y las dos manos en el fuego. Conozco a muchísima gente, mucha más gente honesta que deshonesta desde el punto de vista de la gente con la que yo he tenido relaciones a lo largo de la historia. La segunda cuestión es específicamente respecto a Comisiones Obreras. Hablo de Comisiones Obreras. ¿Pondría la mano en el fuego? Yo pongo la mano en el fuego en Comisiones Obreras por muchísima gente, mucha más gente que por la que no la pondría en un momento determinado. Lo digo con nitidez y con mucha claridad, porque les conozco además a mucha gente muchísimos años y no hace falta que demos más explicaciones, ¿no? Desde luego la pondría antes que por muchos financieros de este país, con muchísima diferencia, ¿no? La segunda cuestión es, la pregunta yo creo que no sé, usted hace la que considera, ¿no? Pero a mí la pregunta que yo haría sería la de el PSOE querría hacer un pacto con una fuerza anticapitalista, con un proyecto antineoliberal para realmente hacer un proyecto ilusionante y una alternativa a las políticas bipartidistas y neoliberales de la Unión Europea para plantar cara a este desastre que han creado en este país. Esa es la pregunta fundamental, porque lo que va a decidir el futuro de este país van a ser los ciudadanos y ciudadanas. Los votos no son de nadie, son de cada ciudadano y de cada ciudadana. Ese es su derecho. Y la correlación de fuerzas que la gente decida poner en el Parlamento de España en las siguientes elecciones es la que va a configurar los futuros gobiernos y las futuras mayorías. Y yo lo que sí vamos a trabajar es por la alternativa, que estamos trabajando con toda la gente que se está moviendo en defensa de lo público, porque es posible que tengamos una sociedad diferente y no nos vamos a resignar ante este desastre que han creado en nuestra sociedad y, por tanto, en base a esa correlación de fuerzas es con lo que forjaremos la alternativa, pero claramente frente a las políticas neoliberales que tanto daño están haciendo si el PSOE a tanta gente acepta la en nuestra supresión sociedad. O la eliminación o la persecución de esas políticas neoliberales, ¿usted pactaría con el señor Rubalcaba? Pero el PSOE o quien sea, es decir, el problema es lo concreto, y lo concreto son con qué políticas vamos a salir. Es decir, de verdad no se va a echar a nadie de su casa porque no pueda pagar una hipoteca leonina de las que tiene la gente y va a preservarse el derecho de la gente a estar en la casa antes que echarle de la vivienda para que se quede un banco y después que la vendan como están vendiéndolas ahora los fondos buitre. Y como esas podemos hacer toda una alternativa. Se va a estar de acuerdo en que tengamos una banca pública, se va a estar de acuerdo en hacer que el empleo tiene que ser lo primero y que los recursos, de acuerdo con lo que dice esta Constitución, se van a poner al servicio del interés general para generar empleo, se va a estar de acuerdo en un nuevo proceso constituyente, se va a estar de acuerdo en trabajar y caminar hacia una tercera república. Todo esto son muchos elementos, lo que pueden configurar el futuro, ¿no? Y por tanto, con todos los que quieren configurar realmente una sociedad distinta, alternativa, más justa e igualitaria, es con los que nosotros vamos a conformar la alternativa, independientemente de cuáles sean las siglas, cuáles sean los colores. Es lo concreto con los que puedan acabar de una vez con que en este país sigamos teniendo más de un 60% de jóvenes que después de haberse informado no pueden aportar sus conocimientos a este país porque esta sociedad les está negando la posibilidad de que puedan desarrollar su conocimiento y su fuerza de trabajo aquí en nuestra propia sociedad. Señor Lara, hace no demasiado tiempo José Bono decía que en momentos difíciles, un par de semanas creo que fue esto cuando lo comentó, en momentos difíciles prefiere acercarse al Partido Popular que a su organización, que a Izquierda Unida. Sí, porque igual que cuando estaba de presidente en Castilla-La Mancha, prefirió acercarse al pocero que acercarse a una fuerza política que estábamos luchando contra la corrupción. Pero esto no es una novedad en Bono, es que esto forma parte del ADN de Bono.
es, yo diría que de los sectores más reaccionarios y más de derechas que tiene el Partido Socialista en su seno, por no ponerle otros cuantos calificativos. Pero vamos, de cualquier forma, forma parte de su propia idiosincrasia. ¿No le ha sorprendido por lo que veo? No, no, para nada. ¿Conocía su declaración? Sí, sí, la conocía esa y muchas más. Bueno, lo he sufrido en Castilla-La Mancha durante unos cuantos de años. Sí, señor Lara, hemos visto, y además ustedes lo han criticado, que primero Zapatero y luego Rajoy se han plegado a muchas de las exigencias de la Unión Europea, ¿no? Que hemos hecho muchas cosas obligados en los últimos años por Bruselas. Me gustaría saber, si usted llegara al Gobierno, puesto que además las encuestas les dan buenos pronósticos, Izquierda Unida, ¿qué haría usted para resistir ante la presión de Bruselas? Lo primero es no claudicar, y aquí se ha claudicado. Y se ha claudicado por gobernantes, y claudicó Rodríguez Zapatero. Y ahora está contando en sus memorias, por cierto, publicar una carta para vender un libro, una carta pública que es del interés y de la propiedad pública de este Estado, que no se dio cuenta en el Parlamento de ella, que tampoco Rajoy quiso contar la carta y yo se la pedí en el debate de investidura, y que ahora se haya utilizado la carta para vender un libro me parece un hecho. No quiero dar un calificativo duro, pero creo que es miserable, sí lo voy a dar. Me parece que es hacer ese sentido. Si la Troika de verdad en aquel momento dijo o usted hace esto o le ponemos un gobierno de tecnócratas, lo que le correspondía a un gobierno digno era ir y contárselo a los ciudadanos, dimitir y convocar elecciones generales para que los ciudadanos dijeran si quieren estar bajo la bota de la Troika y bajo la imposición de unos señores que no ha elegido nadie y que nos imponen a nosotros cuál es nuestra forma de gobierno. Entonces, ¿usted cree que podría resistir a las presiones de Bruselas? Y en caso de que la respuesta sea no, ¿usted convocaría elecciones? Vamos a ver, para resistir las presiones de Bruselas en este momento, lo primero que tendríamos que hacer desde el punto de vista económico es resolver una parte importante del déficit. ¿De acuerdo? Tenemos 7 puntos de déficit. Si nosotros cada día tenemos que ir al mercado, porque claro, hay que analizar la historia, hay cosas que no se resuelven con un sí o un no. ¿O usted qué haría? Es que la historia dice que han dejado este país endeudado, con una deuda pública que galopa. Ya estamos en el billón de euros de deuda pública, debemos lo que produce este país en un año, lo debemos, pero con una deuda privada que es 2,5 veces más que la deuda pública. Y entre ellas están millones de familias en España que se han quedado hasta aquí con unas hipotecas que no pueden pagar porque son hipotecas especulativas y leoninas con las que le han metido la vivienda a la gente. Bien, todo este es el paquete que tenemos, nos han pillado con la deuda, y esa deuda nos tiene dependientes, y por eso cambiaron el artículo 135 de la Constitución para garantizarles a esos señores que van a cobrar la deuda y los intereses aunque aquí tengamos que pasar hambre. Y frente a eso hay que plantar cara, pero para plantar cara no podemos plantarla cuando estamos yendo al mercado cada día que nos den dinero porque tenemos déficit. Hay que combatir el déficit, y el déficit se combate luchando contra el fraude fiscal, que en España se defraudan 90.000 millones de euros, y especialmente las grandes empresas y las grandes fortunas cada año. Y si eso se hiciera y se luchara, reduciríamos el déficit y entonces podíamos plantar cara a la Unión Europea y decirles que hay que hacer una auditoría de la deuda porque una parte es ilegítima, y yo voy más allá. Y hay que plantar cara para el impago de intereses, porque este país no puede soportar que estemos pagando de intereses lo que cuesta construir un hospital de 500 camas cada día. Pero entonces ahora no podemos plantar cara, quiero decir. No, pero no se adoptan medidas para plantar cara. Ese es el drama, que este gobierno ni el anterior no han adoptado medidas para plantar cara al desastre que han creado las políticas neoliberales de dejar el país endeudado hasta las cejas y que van a estar pagando la deuda hasta nuestros nietos. Eso es intolerable, y ante eso es ante lo que hay que plantar cara. Señor Lara, mañana mismo el periódico El País publica una encuesta de Demoscopia, según la cual, si las elecciones generales se celebraran mañana, su formación y UPyD duplicarían el número de escaños. ¿Qué le parecen los datos? Las encuestas son encuestas, hay muchas, están dando... Lo que dan las encuestas todas es una tendencia clara. Vamos a ver, están dando que hay una caída y en un estancamiento en lo que conocemos como el bipartidismo. El Partido Popular ha caído de una manera muy notable, se lo está ganando a pulso, se lo está ganando cada día el señor Rajoy con esos decretos, con lo que nos castiga cada día. Yo decía el otro día que igual hace un día un museo de los horrores con tanto decreto como está montando en este país contra los ciudadanos. El PSOE está estancado,
porque también está pagando y va a pagar las consecuencias de unas políticas determinadas que no hay que olvidarlas, que están ahí y que forman parte de nuestro pasado muy reciente, y luego hay otras fuerzas políticas, entre las nuestras, que estamos en una tendencia permanente de crecimiento, porque cada vez más ciudadanos van a dar la confianza, seguramente, que en procesos electorales siguientes, para que el bipartidismo en este país no sea el que siga, de alguna manera, gobernando históricamente España, y para que otras fuerzas políticas podamos estar también desde ese punto de vista en lo que es el pluralismo de nuestro país, ¿no? Lo que realmente quiere la gente. Y por tanto lo importante son las tendencias. Y nosotros vamos a continuar trabajando para que la tendencia de crecimiento que tenemos en nuestra organización, con todos los aliados que tenemos, ir forjando la alternativa para que en este país llevemos un poco de esperanza a la gente, porque la gente necesita tener esperanza. Así es, bueno, lo invito mañana a ver ese artículo del País, firmado por nuestro compañero Fernando Garea. Vamos a continuar con Jesús Maraña. Ustedes presentan una reforma del Estado que se supone que pretende una ruptura democrática, lo llaman así, ¿no? Y sobre todo una regeneración, entiendo, del sistema. Pero para eso no hace falta más democracia interna en los partidos y en el suyo primarias abiertas que ustedes rechazan. Vamos a ver, nosotros planteamos primero un proyecto de Estado más democrático, más republicano. Estamos planteando incluso, y hemos planteado, se lo hemos dicho hasta el propio monarca, que nos gustaría que un día este país decidiera si quiere, y decidiéramos los ciudadanos, porque toda la gente que tiene aquí menos de 51 años no ha votado en esta Constitución. Y cada vez es más gente, también ayuda, hay que decirlo, la Casa Real, cada vez la gente es menos juancarlista, menos monárquica y más republicana. Y por tanto nosotros planteamos que había que hacer un referéndum en España donde la gente decidiera si quiere tener un jefe de la República o quiere tener un monarca y quiere tener un rey. Que lo decida el pueblo, eso es democracia, para avanzar y hablar en democracia. Y lo que nosotros planteamos desde el punto de vista de modelo de Estado, lo que nosotros planteamos, no sé si la pregunta iba por ahí. Iba por ahí por la democracia interna en los partidos, que también es necesaria para regenerar el sistema. Lo que nosotros planteamos es que nosotros tenemos democracia interna en nuestra organización y planteas listas abiertas. Las listas abiertas, ¿qué es exactamente? Porque hay que ver qué son las listas abiertas, ¿no? Quiero preguntar por primarias abiertas, por elegir a los candidatos. Nosotros tenemos primarias en nuestra organización, son primarias en la organización y participarán probablemente algunos simpatizantes también del entorno. Pero las primarias abiertas al conjunto de la sociedad, yo nos podíamos encontrar, por ejemplo, con que, ¿por qué no?, puede haber un sector empresarial determinado que decida que hay que votar a no sé qué persona o no sé qué candidato y hay que meterle más votos, pero con un interés que tiene desde el punto de vista empresarial de que mañana ese escaño, ese cargo que se reproduzca desde el punto de vista institucional, se ponga al servicio de ese interés determinado. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando se vota, no se está votando solo a personas. Se está votando a personas, pero se vota a programas, que es lo importante. Se vota a un proyecto político. No se vota que uno sea más guapo o más feo, que sea más inteligente o menos inteligente. Es el proyecto colectivo que ha hecho una organización después de debatirlo con asociaciones, sindicatos, etcétera. Por tanto, le hago una pregunta concreta sobre No, pero tenemos que ir acabando. Te voy a dejar, venga, adelante. En las conversaciones que tienen con otros partidos, como ANOVA, Chunta, etcétera, ¿aceptarían un candidato para las europeas, que no sé si lo tienen pensado, que no fuera de Izquierda Unida, que no fuera militante de Izquierda Unida? Vamos a ver. ¿Candidato de consenso? Con los socios, el acuerdo que nosotros tenemos establecido, en este momento estamos en conversaciones abiertas y ellos nos van a proponer lo que quieren de cara al programa de las europeas y de los candidatos de las europeas. Y en función de lo que ellos propongan, en función de lo que propongan nuestras federaciones, en función de lo que proponga un bloque social y político que estamos construyendo, también en función de todo eso y en función de las familias, por decirlo de alguna manera, que estamos dentro de Izquierda Unida, compondremos el puzzle definitivo que será la candidatura que se va a presentar con un proyecto político de cara a Europa concreto, presentando una alternativa a la Unión Europea. Eso lo tenemos que hacer. Hilvanar consensos no es fácil, no es una tarea cualquiera, y eso no lo resuelven primarias. Eso lo resuelven las decisiones que cada una de nuestras organizaciones coaligadas van a tomar en cada una de sus decisiones. Edurne Uriarte. Y nosotros las primarias las tenemos establecidas para las elecciones generales. Señor Lara, le quiero preguntar por el independentismo en estos momentos en Cataluña, también en el País Vasco. ¿A usted le parece importante mantener la unidad de España? ¿Le preocupa esa cuestión, la de la unidad de España? Y relacionado con esto que le estoy preguntando, ¿le parece que el patriotismo es solo de derechas o es igualmente o puede serlo de izquierdas? ¿Cree que el patriotismo está necesariamente relacionado con la derecha?
Yo me siento mucho más patriota en este país que a muchos de derechas que conozco en España. Porque conozco a muchos que se llaman patriotas y se llevan las cuentas a Suiza, y conozco a muchos que no se llaman patriotas y están trabajando, intentando aportar aquí cada día su fuerza de trabajo y sus recursos y sus conocimientos en este país. Por tanto, el patriotismo no es patrimonio de nadie, y mucho menos de los que llaman los patriotas de hojalata, que desde luego la patria no la quieren nada más que para saquearla cuando le conviene a sus propios intereses. Nosotros defendemos desde el punto de vista del concepto del Estado el Estado federal. Vamos a tener una conferencia en breve, donde vamos a ponerle nombre y apellidos al Estado federal. Y esto quiere decir que consideramos y entendemos que el Estado federal es el que puede dar solución a que todos los territorios del Estado estemos integrados en esto que se llama Estado español. Nosotros no somos independentistas, no creemos ni defendemos ese proyecto, porque cualquier proyecto independentista, por legítimo que sea, entendemos que caminaría en la dirección de haría daño a quien lo pueda plantear, al conjunto y a la parte. Y entendemos, por tanto, que hoy las claves están en defender el modelo del Estado federal, porque hay un principio básico que yo al menos voy a defender hasta que, me imagino que ya hasta que viva, y es que se tiene que garantizar las condiciones básicas de igualdad a todos los ciudadanos en el Estado español, vivan en cualquier parte del territorio, hablen la lengua que hablen, y eso tiene que haber un Estado garante que lo garantice. Y además hay que mantener y hay que respetar y defender lo que son los derechos que también tienen los propios territorios y los ciudadanos de esos propios territorios. Ese es el modelo de Estado federal, que es el que queremos configurar desde Izquierda Unida y que venimos defendiendo desde la propia Constitución de Izquierda Unida. Señor Cayo Lara, le agradezco que haya estado con nosotros en esta noche contestando nuestras preguntas. Y le invito, si le parece, a continuar con el programa, porque vamos a hablar ahora de la polémica ley de seguridad, que por lo visto parece la han retocado esta semana y han añadido a la baja algunas de las, se han corregido a la baja algunas de las penas que se